Bienvenidas mujeres, bendiciones a todas. Esta es una pequeña reflexión de una serie de temas diseñados única y específicamente para las mujeres. Soy de la Iglesia de Cristo y esta serie nació de haber visto muy pocos recursos, ni muy confiables, ni muy disponibles para la mujer cristiana de hoy. Es que hay muchos temas muy importantes que dentro de la iglesia o no se explican correctamente o sencillamente que no se mencionan. Entonces es nuestro deseo suplir esta falta por medio de esta serie. El tema del día de hoy es ¿por qué no ver las telenovelas? Y probablemente será una opinión bastante poco popular. Sin embargo, no veo las telenovelas porque yo considero que no son buenas. No creo que sean una programación apta para las mujeres que pretenden ser cristianas. Y voy a explicar con un poco más detalle por qué. Si usted busca como una respuesta sencilla, rápida, un resumen sería que las telenovelas promocionan y celebran valores no cristianos y no dignos de emular. Hay tres características que quisiera mencionarles y yo quisiera que ustedes también vayan pensando en esas características para también por su cuenta analizar si o no realmente usted considera que está bien ver ese tipo de programación. Vamos a ver característica número 1. Primero, casi siempre hay algo de drogas o sustancias nocivas en las telenovelas. Especialmente hoy en día se ha hecho muy popular la telenovela que tiene que ver con los narcos, con la gente traficante, y hay alcohol, la gente está fumando, hay drogas en abundancia. Y usted puede leer por su cuenta en el libro 1 Corintios capítulo 6, pero empezando con el versículo 12, ahí habla mucho de cómo deberíamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Habla como nuestro cuerpo es el templo, es un templo del Espíritu Santo, o sea, es un templo de Dios. Y cuando una persona está involucrada en esas cosas de drogas y sustancias nocivas al cuerpo, entonces esa persona está dañando su templo y sencillamente no está trayendo nada de gloria a Dios con esas acciones. Esa es la primera característica. La segunda característica, y es una que para mí sobresale, siempre hay algo de relaciones sexuales inapropiadas. Y en antaño era el asunto de la fornicación muchas veces, también se veía mucho de adulterio, que había algún engaño entre los maridos, algo así. Hoy en día obviamente hemos progresado a las ideas modernas de sexualidad, como por ejemplo la homosexualidad, los transgéneros, etcétera, etcétera. Hay pero muchos elementos ahí no correctos, no cristianos, que se hablan o se ven muy explícitamente en la pantalla. Para mencionar unos versículos que hablan en contra de estas relaciones sexuales, para ir recordándonos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 20, nos dice que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación. O sea, se ponía la fornicación con eso de adorar a los ídolos, que los cristianos no deberíamos estar involucrados en la fornicación. También 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 nos dice muy específicamente: huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice aquí muy claramente, está mal estar en una relación de fornicación. En cuanto al matrimonio y el adulterio, en el próximo capítulo de 1 Corintios, capítulo 7, habla muchísimo sobre esa relación y cómo no deberían separarse. Por ejemplo, en el versículo 10 de capítulo 7, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, aquí vemos un mandamiento de que no deberían separarse y que no deberían, eso implica que no deberían de ir juntándose con otra persona, ¿verdad? También otro pasaje que podemos ver se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5. Primero vamos a ver el versículo 16 y luego bajar a versículo 19. Dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bajando a versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y bueno, hay más obras de la carne que siguen después. Pero es interesante, el adulterio y la fornicación son las dos primeras en la lista. Y aquí dice muy claramente que no debemos estar involucrados con esos deseos de la carne que están mal y que, bueno, esos están en contra de la voluntad de Dios. Hay pero muchos versículos que podríamos leer, que podríamos mencionar, que dicen muy claramente que esas relaciones están mal, pero para ir dando como una lista que usted puede ir y busca por su cuenta y leer por su cuenta estos versículos, se puede encontrar esa información en lo siguiente: Hechos capítulo 15, versículo 20, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13, Primera Corintios capítulo 6, versículo 18, Primera Corintios capítulo 7, versículo 2, Colosenses 3, versículo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19, Efesios capítulo 5, versículo 3, Hebreos 13, versículo 4, el libro de Mateo capítulo 5, empezando en versículo 27, se habla mucho sobre el adulterio. Igual en Marcos capítulo 10, al principio del capítulo Jesús enseña sobre el divorcio. Romanos capítulo 7, el principio de ese capítulo habla sobre el matrimonio también. En cuanto a las otras ideas, en cuanto a la sexualidad, también la Biblia dice muy claramente que esas cosas no están bien. Otra vez, volviendo a 1 Corintios, capítulo 6, vemos en versículo 9, dice aquí: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es bastante claro ahí que ese tipo de comportamiento sexual está mal en los ojos de Dios y que Dios no aprueba, no permite tales personas dentro de su reino. Entonces, esa es la segunda característica de las telenovelas que está mal.
las relaciones sexuales inapropiadas. Y la tercera y última característica que se encuentra en las telenovelas es que abundan las malas palabras y la deshonestidad. Y no creo que ninguna cristiana vaya a discutir que está bien maldecir, que está bien tomar el nombre de Dios en vano, que está bien mentir, estar jurando, estar, por decirlo vulgarmente, mentándole a la madre a todo el mundo. No creo que ninguna cristiana de verdad pueda decir que esas cosas estén bien. Y bueno, si usted quiere puede ver unos pasajes que se tratan de esas cosas en los siguientes pasajes. Mateo capítulo 5, versículos 33 al versículo 37. Efesios 5, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 8. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Todos esos pasajes hablan sobre esas cosas que condenan rotundamente las palabras malas y la deshonestidad. Ahora bien, esos son como los 3 puntos, las 3 características. Primero, las sustancias nocivas. Segundo, las relaciones sexuales. Y tercero, las malas palabras y deshonestidad. Bueno, me lo imagino que unas mujeres estarán pensando, bueno, pero solo estoy viendo o solo estoy escuchando estas cosas, no estoy tomando drogas, yo no estoy fornicando, ni adulterando, ni estoy involucrada en relaciones homosexuales, no he jurado, no he maldicho a nadie, ni he insultado a nadie, y tampoco he mentido, ¿verdad? Bueno, usted podría decir eso. Sin embargo, hay otros principios en la Biblia que hay que tomar en cuenta a la hora de ver esas cosas en la pantalla. Y hablando más como secularmente, hay un decir, basura entra, basura sale. O sea, lo que permitimos en nuestras mentes, en nuestros corazones, de una manera u otra, muchas veces sale de uno, sea que nos guste o no. Hasta Jesucristo expresó este principio muy claramente en el libro de Mateo, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Para dar un poco de contexto, él estaba hablando con sus discípulos después de haber hablado un poco con unos escribas y fariseos de Jerusalén. Ahora vamos a leer los versículos. Empezando con versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No creo que pueda ser más claro. Aquí hasta Jesucristo mismo está diciendo que las cosas, todo sale del corazón. Y es indiscutible que cuando uno está viendo, escuchando cosas, sean buenas o malas, realmente de alguna manera una persona está metiendo esas cosas dentro de su corazón. Otro principio que tener en mente es que Dios quiere que estemos pensando en buenas cosas. Nos dice aquí en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice así: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Drogas, relaciones sexuales inapropiadas, malas palabras, personas mentirosas, ese tipo de cosas no tienen nada honesto, no son cosas justas, no son puras, no son amables. Entonces, ¿cómo podemos justificar el exponernos a esas cosas? Para ir concluyendo, otro principio que tener en mente es que no podemos tener ninguna amistad con el mundo. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4 nos recuerda: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, estar viendo ese tipo de cosas, sinceramente, es relacionarnos con las cosas del mundo. No es un buen ejemplo, no son cosas cristianas, y hasta en algunos versículos de la Biblia habla de ni siquiera nombrar ciertos pecados entre nosotros como cristianos. Entonces, no veo ninguna manera de justificar el ver ese tipo de programación cuando una tiene muchas opciones. Hoy en día tenemos tantas maneras de ver películas, de ver series. Realmente no hay ninguna justificación de exponernos como cristianas a cosas inmundas, cuando podríamos realmente tomar la decisión de ver algo sano, que no tenga esos tres elementos, esas tres características que acabamos de hablar. Bueno, hoy hablamos de tres características que tienen las telenovelas, que son la razón por la cual se puede decir que no está bien ver las telenovelas. Primero, tienen mucho de drogas y sustancias nocivas. Segundo, tienen muchas relaciones sexuales inapropiadas, pecaminosas. Y tercero, tienen muchas malas palabras y deshonestidad. Muchísimas gracias por escuchar esta pequeña reflexión, y como siempre, si gusta, siéntase libre de dejar un comentario, una reflexión propia ahí abajo en la sección de comentarios, y con mucho gusto podemos hablar más sobre el tema. Esperamos que esta reflexión haya sido de alguna ayuda y que siga adelante buscando a Dios.